Si necesitamos hacer un recesito en lo que acomodamos los muebles, esperamos un poquito. Si nos ponen un poquito más de luz en la sala, por favor. Perfecto, gracias. Pues esperemos un poquito porque salió bastante gente, ¿vale? Okay. Bueno, pues vamos a invitar a nuestros participantes de la tertulia. Entonces voy a pedir por favor que pase Felina Medina, Lourdes Villarreal, Angelina Peláez, no sé, Mauricio Jiménez anda por aquí, Fernando de Ita, ¿no? Isabel, ¿nos acompañas por favor en la tertulia? Isabel Bene. Morris Adariego, ¿se te antoja venir a platicar con nosotros? Por favor. Entonces pueden ir ocupando el lugar que ustedes quieran. Pichicuas, Pichi querido, ¿quieres también acompañarnos? Por favor. Es tertulia, así que todo se puede. Bien. Es que Pingarrón tiene una participación más tarde, así que no se vale dobletear. Laura, hola linda. Laura Mazana, ¿dónde anda? ¿Quieres participar también con nosotros? No sé si nos faltan micrófonos acá abajo. Acá están llegando 2. Y no sé, lo desmonto de aquí de donde está. ¿No? ¿Lo dejo ahí? Bien. Por ahí podremos participar. Maestro, ¿quieres venir? Acompáñanos también. Vente. Sí, por favor. Mira, aquí cabemos los dos en el diván, Germán. Bueno. Bueno, pues acabamos de ver Ciudad Infierno, que nos introduce. Maestro, por favor.
no nos bajen la luz, solo déjenos así un poquito para poder platicar todos juntos. Ciudad Infierno nos da información sobre Julio Castillo para aquellos jóvenes que andan por aquí que no lo conocieron, pero lo interesante de esta mesa es que pues todos los que están aquí trabajaron de alguna forma o en algún momento con Julio Castillo. Entonces, pues no sé, me gustaría que si por ahí brevemente nos dijeran en qué participaron para empezar a abrir esta tertulia. Entonces, si quieres empezar, Lourdes, por favor. Bueno, trabajé en 3 puestas en escena. Por orden cronológico, Los niños también lloran, para culturas populares. Luego, Viaje al centro del ombligo del yo, de Antonio González Caballero, que después se llamó Estupendómeno, finalmente. En ese tiempo los títulos eran muy largos, por ejemplo, El cocodrilo solitario del Panteón Rococó era de los más breves, ¿no? Pero en realidad se llamaba Romance, bronca y misterio de los caracoles amorosos y los muertos lujuriosos del burdel del cementerio. Era un título de aquel entonces. Y Antonio González Caballero le puso Viaje al centro del ombligo del yo. Y Blanca Peña y Julio, en cierta complicidad con Toño, le pusieron Estupendómeno. Y finalmente, pues, de película, esas fueron las 3 puestas en escena donde yo participé. Gracias. Bueno, pues yo trabajé con Julio él como actor, eso fue maravilloso, en la obra La buena mujer sexual de Sichuan, no la pronuncian, que se estrenó aquí en México, en la Casa del Lago, dirigida por Héctor Mendoza, y Julio Castillo era el que hacía el aguador de manera extraordinaria. Le decían Richard Burton, mexicano, Le Petiatiux le decían, porque era muy parecido y su ojo claro, y decía que era el actor Richard Burton de aquí de Petiatiux. Esa fue la primera obra en la que yo trabajé con él como actor. Después fue en 68, justo en la Olimpiada Cultural. Ella había hecho Cementerio de Automóviles, que fue un acontecimiento teatral. Y en el 68 hubo unas obras de teatro de autores latinoamericanos, que por cierto no pude rescatar para retomarlos. Pero era un pretexto para que él, francamente, con su imaginación, cubriera todo, porque sabíamos que no eran muy buenas las obras. Pero lo que él hacía en esa puesta era fabuloso. En el 68. En el 69, Así que pasen 5 años, de Federico García Lorca, dirigida por él en el centro de la ciudad. En el 69, eso fue en el 69, Así que pasen 5 años. Esa obra la puso por sugerencia mía. Yo quería dirigirla, yo salía de la Universidad de Filosofía y Letras, estudié letras españolas. Al salir tenía ese texto maravilloso, yo decía, yo quiero poner esto, es alucinante. Pues sí, lo tenía que hacer Julio. Se lo sugerí, le encantó la idea y la llevamos a cabo. Y en el 79, Los bajos fondos de Máximo Gorki, de la compañía Universidad Veracruzana. Esas fueron mis participaciones. Buen día. Bueno, a mí me tocó invitarlo para que dirigiera De la Calle, siendo jefe de la dirección de teatro, y seré sincero, no lo invité a dirigir De la Calle, lo invité a dirigir Los enemigos de Magaña, y él me pidió que cerrara la puerta de la oficina, la cerré, y en unos 20 minutos
me convenció absolutamente de que era más favorable en ese momento para él dirigir de la calle. Lo cual fue muy afortunado porque implicó la renovación radical de la compañía estable que había venido funcionando con mi amigo el maestro López Solé. Pues no por ninguna cuestión de capacidad o de tendencias artísticas, sencillamente generacional. La obra que Julio proponía, los personajes iban de los 14, 15 años, y podía haber algunos adultos como de 40, 50. La compañía en términos generales rebasaba ese promedio de edad. Entonces nos pusimos de acuerdo, lo hicimos, y me siento muy orgulloso de que el día que vine a un ensayo general con público, estaba muy alarmado el personal que aquí siempre han llamado de atención al público. Los señores que hacen favor de atender al público. Y llegué yo un poco tarde y me dijeron, maestro, esta obra no es para el público de la Compañía Nacional. Y les dije, no se preocupen, el público de la Compañía Nacional ya va a ser otro. Y en efecto, hicimos una larga temporada en mi gestión de más de 100 representaciones, una buena gira a Nueva York con Joseph Papp, y después en la temporada en la gestión de Luna, de Alejandro, la remontaron y creo que hicieron otras 100, ¿verdad? O algo así. Estoy muy orgulloso de haber sido productor de esa obra, pero sobre todo de haber tenido un acercamiento con Julio que durante 20 años no habíamos tenido. Nos saludábamos siempre muy cordialmente, nos hacíamos bromas por lo de Castillo. Me decía Julio con mucho humor siempre, oye, a ti siempre te preguntan que si eres algo mío. Le digo, sí. A mí también me preguntan que soy algo tuyo. Si no te fastidia, pues no, la verdad sí. Vamos a decirles que somos nietos. Y fue una solución. Y bueno, la amistad creció tanto que comprendió a su esposa. También estoy muy contento de haber conocido a Blanca, de haber alargado la amistad con ella después de la muerte de Julio. Y esa amistad llevó a Julio y a Blanca a pedirme que hiciera la escenografía de Armas Blancas. Yo he hecho muchas escenografías para mí, algunas para mi exmujer, muy pocas para muy pocos amigos, Carlos Telles, Gustavo Torres Cuesta y Julio Castillo. Todas las otras han sido para mí mismo y algunas para danza, como decía. Es la relación profesional que tuve con Julio. Pero en 2 años que estuvimos cerca, lamentablemente, ya él no bebía, yo sí, todavía lo hago, pero realmente una manera de estar con un borracho que era yo, sin tomar una gota de alcohol, hasta las 5 de la mañana platicando con una gran vitalidad. A ti te tocaron algunas de esas tertulias que nos echábamos en la casa de los roperos, así que pasé 5 años. Y bueno, un recuerdo y un reconocimiento absolutamente fundamentado de que Julio es el mejor director de escena del siglo XX y que con su muerte no perdimos a nuestro mejor director del siglo XX, sino perdimos, creo yo, el contacto
que había logrado hacer el teatro de arte con públicos más o menos mayoritarios. Después de Julio, el teatro de arte otra vez ha sido cada vez más abandonado por el público, y pues creo que estamos otra vez como la poesía después de López Velarde, sin lectores la poesía y sin público el teatro que aspira a ser algo. Germán, si me permites, para que después hablemos sobre su forma de dirigir, porque vamos a abordar eso, pero todavía nos falta conocer todo este cachito de acá. Perdóname, me faltó llamar a Juan Cristóbal Castillo, que está aquí presente. Entonces, Juan Cristóbal era como conocido. ¿Cómo es que conocieron a Julio? Entonces, tú cuéntanos. No sé por qué, pero... Algo así, sí puede ser. Bueno, me iba a presentar porque aparecí de pronto así nomás. Me senté aquí en medio, ¿no? Muchos dirían Julio regresó, ¿no? Me parezco mucho a él, dice, no, físicamente. Bueno, sinceramente, digo, se los contaba a mis colegas cuando estábamos armando todo este homenaje a mi padre, ¿no? Que pues mi experiencia con él es muy breve, realmente, ¿no? Él murió cuando yo tenía 13 años, ¿no? Entonces, bueno, se darán cuenta que pues realmente no, a esa edad la gente no puede hacer como un juicio, ¿no? Como muy objetivo de un creador, ¿no? De un creador, y además muy importante. Trabajé con él en la película, ese es un hecho, trabajé con él por accidente, no porque en realidad yo no estaba, yo lo acompañaba porque mi mamá no podía dejarnos con nadie en las noches. En ese tiempo se ensayaba hasta las 4 de la mañana todos los días, ¿no? El teatro era rudo, era muy, muy entregado. Creo que en algunos sectores todavía lo sigue siendo, pero en aquel tiempo así era, ¿no? Y pues ahí íbamos, nos dormíamos mi hermano y yo en las butacas, en lo que ensayaban. Quería un personaje de un niño, que creo que en un principio iba a ser José Luis Domínguez, ¿no? Y después como que no le gustó la idea porque el actor tenía otros compromisos dentro de la obra, y primero le pidió a mi hermano que pasara, mi hermano mayor Martín, que hiciera algunas cosas, pero se veía un poco grande. Yo tenía 10 años, él tenía 13, y luego lo hice yo y pues le gustó. Entonces era un personaje como muy sencillo, era un personaje simbólico, un niño que nunca crece, que solo observa en el cine, ¿no? Todos los acontecimientos durante más de 20 años, 30 años que dura la obra, ¿no? Y después, ¿no? Me tocó ya adolescente meterme a sus ensayos de Dulces Compañías, ¿no? Un adolescente viendo aquel horror, ¿no? Era una obra verdaderamente espeluznante, y yo la vi con mi mente de adolescente, la contemplé, ¿no? Tengo algunas experiencias, algunas anécdotas, ¿no? De lo que yo vi, no sé si es momento, lo contaré después, pero bueno, a grandes rasgos, pues esa es mi experiencia laboral con él. De paso. Aquí tengo, gracias, muy amable. Bueno, yo conocí a Julio en la Facultad de Filosofía, cuando estudiaba ahí. Lo conocí a través de un compañero alumno que es todo un personaje, Roberto Javier Hernández, que tenía un taller que hizo teatro de vecindades. Y realmente yo lo conocí pues a Julio primero en La Copa, y ya después comencé con él en el taller de armas blancas que no continué porque se empataban con mis materias y esto, hasta que nuevamente nos reencontramos en el set con De Película, y ahí es donde conocí a muchos de mis compañeros que están aquí, que fue una apuesta maravillosa. Yo creo que esto me cambió
totalmente la visión del teatro. Bueno, y del trabajo actoral, ¿no? Esto que decía Julio de entrar al abismo. Claro que muchos nos pasábamos, nos quedamos más allá del abismo, pero alcanzamos a regresar. Y ya después, bueno, y de la calle también tuve invitación de parte de él, pero por estúpido, no, por guardar cierta, ¿cómo dicen? Lealtad a cierto personaje. No entré a de la calle y le di las gracias a Julio, pero sí me la pasé viendo todas las funciones de la calle aquí. Es más, hasta hubiera exigido una placa por todas las... Querido Pichi, pues como estamos guardando registro y se está transmitiendo, si nos apoya cada uno a presentarse, o sea, nosotros te conocemos y yo siempre he estado enamorado de ti, pero nada más que digas tu nombre para que guardemos registro, por favor. Gracias. Gerardo Martínez, Pichicuás. Julio fue Morris Aballero. En mi caso, Julio fue responsable de mi vocación teatral. Yo lo conocí, pues, no como personalmente, vi su montaje de Los Insectos en 68. Yo estudiaba ingeniería civil y dije, pues, yo quiero hacer esto, ¿no? Y de alguna manera me empecé a acercar hasta que Julio abrió un curso en el Foro León, un puerto muy extraño que dirigía Sergio de Bustamante allá en Nuevo León, donde creo que conocí ahí a Laura Mazana. Ahí no coincidimos ahí. Y fui su alumno. Julio era absolutamente heterodoxo en términos pedagógicos y a partir de ahí me llamó para asistirlo en un taller que daba en el Centro Cultural Virginia Fábregas, también como director, y también Julio resultó ser responsable de mi vocación pedagógica, porque por una serie de compromisos que en ese momento tenía, resultó que yo tenía que dar buena parte de las clases. Entonces me hice maestro sin pretenderlo, me lanzó al ruedo también, supongo, sin pretenderlo, y pues se generó ahí mi vocación también pedagógica. Y a Julio, pues justamente lo conocí sobre todo en el plan pedagógico. Mi nombre es Bella Medina, trabajé con Julio Castillo en el cementerio de automóviles. Fue una experiencia muy rica, porque a pesar de que todo estaba en contra, no teníamos presupuesto, la obra terminada. Recuerdo muy bien que llegamos con el maestro Solé y le dijimos que Héctor Azar no quería dar la gana para la cosa en escena, ¿no? El maestro Solé metió la mano a su bolsillo, sacó su cartera y me dio 1,800 pesos. Y me dijo, a ver qué haces. Después me puse a hacer lo que pude. ¿Por qué? Con la ayuda, además de compañeros que llegaban y me decían, choqué mi coche y lo tiene mi mecánico, entonces voy a recoger piezas. Y llegaba yo con el mecánico, oiga, ¿y esa piecita que tiene por ahí, no le sirve? No, pues regáleme. Y de recorrer, no es cierto que fue Peralvillo, como dice Julio Castillo, fue hasta Los Reyes, adelante, donde pude conseguir, después de que me veían como loca, porque llegaba yo y decía, ¿cuánto cuesta esta? No tiene otro más amoladito. Yo lo hacía por el dinero, ¿no? Entonces por fin di con un Chevrolet 32 y le dije al señor,
por favor, mire, sáquele todo lo que usted quiera, yo lo que quiero es la cáscara. Porque no me alcance el presupuesto, le expliqué que prepara para una obra de teatro y demás. El acarreo de ese pedazo chatarra, lo hizo, entonces mi asistente de escenografía era Marta Zamora. Marta Zamora tenía un galán que tenía un camión. El galán, para quedar bien, fue hasta Los Reyes a acarrear hasta que está el auditorio, la chatarra. Como pudimos, subimos a la sala Villaurrutia, poner una viga, llamar a Chucho, que era el conserje, que era el grandote, a otros dos grandotes, que era Salvador Sánchez y Memo Gil, y con todos los demás poner polea y jalar y a pulmón, va para arriba la chatarra para colocarla en la sala Villaurrutia. Fue un trabajo muy interesante y cosa que yo ponía, Julio la aprovechaba, le sacaba partido. O sea, veía el espacio, veía el objeto, tenía sus actores y empezaba a crear, ¿sí? Entonces logró cosas maravillosas, la puesta en escena del cementerio que a mí se me quedaron para siempre, ¿sí? Con el trabajo de todos y cada uno de los compañeros. Por cierto, aquí está Rebeca Martínez, que fue actriz del Cementerio de Automóviles, que me gustaría que pasaras a hablar sobre tu experiencia con Julio. ¿Por qué no terminas? Sí, si quieres, vente, Rebeca, para acá con nosotros. Pero lo que me gustaría que pudiéramos lograr en esta mesa es hablar sobre la metodología. ¿Qué es lo que hacía Julio para que cada uno de ustedes pudiera lograr lo que lograba? Entonces terminemos rápidamente de presentarnos y de cómo es que conocieron a Julio Castillo y después entramos. Sí. Bueno, respecto al aspecto creativo, Julio en un principio me dijo: tengo fotos de la puesta de escena de Arrabal. Le dije: no, Julio, no me enseñes nada. Cuando ya haya terminado, enséñame las fotografías, pero no antes. Total libertad de creación con Julio. Yo hacía las propuestas, decía: te voy a poner este coche aquí por esto y esto, este va acá por esto y esto y ese. Y Julio aceptaba y las hacía suyas y las exprimía, le sacaba jugo, le aumentaba. Detalles que tenía de romper, por ejemplo, un papel, sí. Entonces, te daba la libertad de expresar lo que tú querías, como tú querías, pero lo conjuntaba con su trabajo. Eso se da con pocos directores. Gracias. Bueno, me llamo Rebeca Martínez. Julio fue el culpable de que yo entrara a estudiar a la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes. En ese momento, en el primer año que yo entré, estaba ensayando la obra del Cementerio de Automóviles, a la cual fui invitada, y fue la experiencia más maravillosa de mi vida. Verdaderamente Julio lograba en sus actores, penetraba absolutamente sus ideas. Este grupo del cementerio que trabajamos con Julio nos unía algo muy importante. Ideológicamente estábamos muy conectados con todo lo que pasaba en ese momento, ¿no? Desde la música, lo que leíamos, la literatura que leíamos, la música que escuchábamos, todo estaba perfectamente conectado a este grupo. Fue algo maravilloso, una experiencia maravillosa que me podría extender, pero creo que en un momentito podríamos el tiempo está extendernos. Bueno, hola, gracias. Yo soy Isabel Benet, fui pues actriz y amiga de Julio. Creo que lo que puedo decir brevemente... ¿En dónde trabajaste con él? Bueno, yo fui invitada a ser parte de su proyecto de investigación cuando Esther Seligson y Rodolfo Stavenhagen, Leonel Durán,
lo convocan a Julio porque uno de los sueños que él tenía era ser libre e investigar teatro sin ningún tipo de limitación. Y Seligson, que lo entendía muy bien, y Stavenhagen, que era antropólogo, entendieron esta profunda que vimos en el video, de que a Julio le interesaba estar y hablar de los marginados. Entonces el proyecto de Stavenhagen, antropólogo, era llevar teatro a las comunidades donde no había teatro, y ahí es donde yo fui invitada. Julio me habló, yo acababa de llegar de Barcelona a la escuela de teatro, y investigó y le interesó brevar de varias fuentes. Esto fue muy importante en su proyecto de investigación, porque él quiso brevar de actores que veníamos de diferentes escuelas y mujeres. Entonces está María del Carmen Farías, que venía de estar con Azar, y a Julio le interesaba mucho brevar de Azar a través del trabajo de María del Carmen. Invitó a Glenys McQueen, que era de Jacques Lecoq. A Julio le interesó mucho Jacques Lecoq en su compañía, porque era una compañía de investigación teatral. Fue la primera compañía que él tuvo con recursos de su propio, o sea, lo que es una compañía de investigación teatral, de estar todo el día en un proyecto de una compañía como la Compañía Nacional, como estos modelos de investigación. A Julio le interesaba la investigación teatral. Entonces estaba María del Carmen, que venía de Azar, Glenys McQueen, Francis Laboriel, que venía del CUT, Jesús, que venía también del CUT, Paloma Bullrich, que es una gran actriz también, y a Julio le pareció muy interesante ella como intérprete. Yo traía la escuela del Instituto del Teatro de Barcelona, de la Furia dels Baus, de José Sánchez Sinisterra. O sea, Julio siempre se sentía en los ensayos, a veces decía, ahí viene Tavira y Mendoza, que sí han leído, y yo no. Pero él tenía una mente académica. O sea, Julio es uno de los grandes investigadores teatrales de México, y por eso le dieron la compañía. Y una de sus ideas de la compañía, que fue lo que a mí creo que puedo aportar, porque creo que de esto se trata, de aportar un poco, no de hablar de mí, ¿no? Okay. Creo que este foro es para aportar la continuidad de su trabajo, y a mí sí me interesa, como su alumna que fui. Y finalmente esta compañía en la que estuvimos investigando, estudiando. ¿Qué es Sombras Blancas? Sombras Blancas, estuvimos casi 6 años. Primero Glenys McQueen, Julio nos puso a estudiar, y él tomaba la clase también de Jacques Lecoq. Y la idea de Julio era que el actor no tenía que tener rostro, y que había que taparse la cara primero. Entonces estuvimos 1 año con máscaras, primero estudiando, nada más tapando la cara, sentir, en fin. O sea, fue toda una investigación de muchos años que, bueno, hay anécdotas miles, pero creo que lo importante de mi presencia, creo aquí, no es hablar de mí, sino de la técnica de investigación teatral y de la técnica actoral, que después Julio a mí me pidió, porque me veía que me dice, es que tú, Benet, eres muy escribes y eres muy académica. Entonces a mí me interesó mucho su método actoral, y empecé a hacer pues, un escrito, y después la UNAM me becó precisamente para estudiar pedagogía y metodología en Nueva York, y estructuré el método que se llama Vacío. Y lo fui a dar clases al CUT del método de Julio, que sí existe, y yo quiero hablar de eso porque sí existe su método. Hablamos, sí, ya, adelante, porque es que van diciendo cosas bien interesantes, que de repente podemos seguirnos por ahí y todos proponer o aportar algo más, pero quisiera terminar con la presentación. Yo no esperaba estar aquí, es un honor. Siempre... Tu nombre, Laura Mazana, me llamo. Bueno, siempre la primera vez que se conocía a Julio es cuando estaba sentada como espectadora, ¿no? Y yo recuerdo, yo debo haber tenido unos 16 o 17 años cuando una maestra de historia me mandó a ver Los Bajos Fondos, y me pasó algo similar, ¿no? De salir muy conmovida de esa experiencia tremenda, porque te tocaba, ¿no? Como espectador te removía, y ya no eras el mismo, no salías el mismo cuando entrabas que cuando salías. Entonces eso me llevó a seguir
seguir la carrera y tuve la fortuna de que él fuera mi maestro en el Virginia Fábregas, en una escuelita que tenían allá, y era los sábados por la mañana, unos sábados fascinantes, tenerlo de maestro. Y después tuve la fortuna de que me invitara a una obra de teatro que se llamaba Don Quijote murió del corazón, con Sergio Kleiner y Alfredo Sevilla. Y bueno, eso fue la manera como yo actuaste en esa obra. Actué. Así es. Bueno, pues mi siguiente pregunta, o donde quisiera ya empezar a abordar, es, ya vimos que él daba mucha libertad a los actores. ¿Por qué en ese momento del teatro mexicano, o por qué en el momento en el que Julio Castillo comienza a relucir o a sobresalir entre los demás, qué estaba pasando en el teatro antes? O sea, ¿cuál era el tipo de teatro que se veía para que entonces este director fuera sobresaliente? No sé si alguien quiera decir algo por ahí. Germán, tú habías dicho, Isabel. Bueno, estábamos en un CUT que estaba en la calle de San Lucas, donde nuestros maestros eran Mendoza, Margules, el maestro Germán. Era un teatro de excelencia también, muy académico, Tavira, y era un teatro muy bueno, y un teatro en el CUT que todavía no existía en la UNAM. Y era, pues, y yo siento que Julio lo que quiso romper fue la idea que se tenía del actor. Y ahí creo que sí fue pionero en ese sentido, puesto que para Julio el actor era un total creador, poeta, músico, compositor, sonorizador, fotógrafo, pensador, filósofo, director incluso de sí mismo. Entonces sí creo que él, en el sentido de lo que yo pude, porque tuve a estos otros maestros también, y sí lo caracterizaba este lance hasta un vacío, hasta una libertad inmensa, y creo que el despertar de la imaginación fue uno de los puntos de Julio muy importantes, ¿no? El actor que imagina y que es libre. Porque antes, ¿cómo era? Exacto, hablando de la pregunta de Sisu, ¿qué estaba sucediendo en escena, en el Teatro Nacional en los 50? Bueno, lo que quiero de alguna manera sugerir es que el antes es en los 60, que fue finalmente parte de los grandes maestros, entre ellos, exactamente, finales de 50, que Héctor Mendoza llegaba de Yale y dejado. Él empezaba, después fue finalmente también Luis de Tavira y mi compañero aquí, Germán, en esa camada aproximadamente. Es decir, Abraham Sharansky, exacto. Bueno, sí. Creo que Angelina y yo somos los que tenemos más o menos noticias de aquello, noticias directas, ¿no? Y lamentablemente no está muy documentado. Realmente el nuevo teatro en México, el teatro que se separa de la tradición, de la convencionalidad española, que por cierto no era la mejor convención española, la que seguía, se rompe en los 50 y se rompe con los directores, con los muchachos muy jóvenes, Juan Ibáñez, Héctor Mendoza, y un poco más jóvenes, Juan José Urrola y José Luis Ibáñez, que ambos fueron asistentes del maestro Mendoza. Realmente el gran el germen fundacional es Héctor Mendoza y Héctor Azar. Son las dos H del teatro universitario, que es el teatro renovador.
uno por un camino, otro por otro, desde luego no se quisieron en toda su vida, cosa normal. Pero Juan Ibáñez, que dirigió muy poco teatro, pero hay constancia de su imaginación, de su talento y de su vigencia en Los Caifanes, que es el director anterior a Julio que más parentesco tiene con Julio, porque Héctor Mendoza, siendo el maestro de todos, hasta de la gente que anda por los 40 años actualmente, fueron formados por Héctor Mendoza. De Anofelia Murguía a los actores que tienen 40 o 35 años, todos tienen que ver con el maestro Mendoza. Pero Héctor Mendoza era un director mucho más formal, académico, riguroso estilísticamente y muy implacable con el actor. Es decir, un director que desde la mesa impone lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, y que llegó al exceso de montar diálogo por diálogo, sentaditos todo el elenco, hasta que él estaba de acuerdo. Entonces ya se habían ganado el derecho de ir a escena. Yo creo que a Julio le tocó eso en algún momento, como alumno, a todos los que pasamos por él, como alumnos de actuación. Exacto. Pero, sin duda, también es el primero que pone la esencia de la teatralidad en el actor. José Luis Ibáñez también es un director muy académico, que dirige poco teatro del lado de teatro propositivo, por llamarlo de alguna manera, y después se va al teatro industrial o comercial, es decir, a las grandes producciones que se compran en Londres o en Nueva York y que las venden con todo y puesta en escena, escenografía, música e incluso supervisión para poder adquirir estos derechos. Después viene la Olimpiada Cultural que estamos conmemorando junto con los muertos de Tlatelolco y de Santo Tomás y de algunas otras partes, y llega Grotowski a México, y es un sacudidón para los que lo vieron y los que no lo vieron. En el Foro Isabelino cabían entre 75 y 80 personas, ¿verdad, Angelina? Bueno, actualmente la función que dio Grotowski, yo calculo que la han visto 3,000 mexicanos. No sé cómo, porque nada más cabían 75. Yo no pude entrar. Bueno, era auténtica. Y se han formado muy temprano porque la cola estaba humillante. Bueno, lo que provocó esto fue la formación extrema, la concepción del actor, que tomó mucho Julio, del actor como un oficiante que renuncia a su ego y se pone al servicio de una ritualidad cuasi sagrada, para Julio, para Grotowski sagrada, para aliviar, sanar a los otros, al público que no es capaz del sacrificio de la purificación previa que sí es capaz el oficiante llamado malamente actor. Para Grotowski, nosotros ya tratamos siempre que el actor es el actor, pero que tiene que pasar por todo eso. La libertad al actor, en Julio, muchos actores hablan de la gran libertad que les daba. Lo que yo creo que Julio era, lo que yo pude ver desde afuera,
y también como actor, porque ensayé una obra con él que nunca se estrenó, que ensayábamos en el salón de danza de la Villarrubia, que creo que tú estabas, Rebeca, y conducían mucho las sesiones Luis y Adriana, que eran un equipo muy cercano, eran realmente carnales, ¿no? Y Julio delegaba mucho en ellos. Eran unos inductores y unos seductores y unos un tanto cuanto cautivadores. Lo que es un seductor. Un seductor te hace creer que tú quieres con él. No, él antes te embrujó. Que tú quieres aventarte de 3 metros de altura sin red protectora. Él antes te embrujó. Eso es lo que hacía Julio. La libertad para el actor no existe, porque donde hay más de uno, es decir, a partir de 2, y los 2 tienen su libertad íntegra, se llama caos y no organización artística. La libertad del actor está siempre planificada por una mente más o menos sutil. La de Julio era tan sutil que no se percataron muchísimo. Pero hubo una época, por su principio, era juntarse con sus compañeros que tenían también la misma idea de experimentar y jugar y buscar y hablar de las imágenes que pueden ser para tal obra. Pero finalmente Julio era el que de alguna manera sobre un mismo tema tenía 500 imágenes. Él podía poner a clave del texto de lo que se iba a ver muchas imágenes. De alguna manera, por eso en un principio Héctor Mendoza, cuando vio lo de Gelderot, que fue su primera obra, que dijo, él es coreano de Gelderot, que le dijo, mijito, dedícate a actuar. ¿Por qué? Porque en ese momento puso todo lo que tenía en su mente. No había rigor, no había... Y él aprendió finalmente con Héctor Mendoza que quería ser director, no le obedeció, siguió siendo director, pero sabía que tenía que aprender a elegir de sus imágenes aquello que iba a plasmar escénicamente. Así es que con sus amigos, Adrián Ramos, Luis Torner, el Yello, Morán, Alejandro Morán, todos sus cuates se ponían a platicar y a decir, aquí podemos hacer esto, en tal parte podemos hacer. Era un equipo de cómplices para romper lo que había entonces en el teatro. Por eso finalmente se dice que los motivaba a crear y a estar, como dice, soy libre, no totalmente, pero él encaminaba todo este trabajo, pero ayudado por sus cómplices, por sus secuaces que estaban en la lucha por estar aquí en el escenario, en este lugar de alguna manera sagrado y merecedor de conquistar este escenario, creo yo. A mí me gustaría abundar sobre este tema también de la libertad, ¿no? En el proyecto de investigación de las sombras blancas en la compañía, sí se planteaba, Julio hablaba de la dramaturgia del actor. De hecho, el primer espectáculo de las sombras blancas en la compañía se llamó Art de Pinocho, y la dramaturgia de la obra en sí fue creada por una adaptación que Julio quería del cuento de Pinocho. Para las delegaciones íbamos a hacer esta obra, pero sí se nos pedía en una compañía traer escritas improvisaciones. Digamos que sí había un actor dramaturgo. Creo que fue de los primeros, a mí me sorprendió muchísimo y a todas, pero tuvimos que aprender a hacer esto. Nos daba elementos de las máscaras, por ejemplo, de Art de Pinocho, y nos planteaba, tú eres el malo, tú eres
Pinocho, tal, con la máscara, después de haber estudiado. Y sí nos hacía escribir escenas, igual que en Vacío. Verán en la tarde, varias de las escenas que verán fueron escritas por las improvisaciones de las actrices de ese montaje. Entonces, Julio, dramaturgo libre, yo quisiera ligar la idea de lo que él tenía en su compañía de investigación, que es de la que yo puedo hablar, y en mi experiencia de Vacío y de Pinocho y todo, sí era que al actor le pedía ser su escritor de las escenas que planteaba. Entonces sí tenías que dar un vuelco y hacer mucha tarea y mucha disciplina y llegar a plantear que escribir. Claro que después él decía que él era un sastre y que le encantaba que el actor le trajera muchos elementos y tener tela de donde cortar, ¿no? Decía mucho en los ensayos. Prefiero que lleguen ustedes a equivocarse. Y el clima de ensayos que él creaba era tan amoroso, además, tan sin miedo, tan abierto, tan contenido, que entonces la libertad del actor, de todos los que trabajaban con él, nunca había un miedo. Yo creo que en Julio no había tiranía, y además en esta compañía él estaba un poco asustado cuando dijo: ¿qué van a decir de mí todos mis compañeros? Porque escogía puras mujeres. Él no quiso trabajar con hombres cuando le dieron la compañía. Y es una de las tesis de su proyecto de investigación, yo creo que importante para este país, porque Julio odiaba el machismo con toda el alma y hizo un planteamiento político, social en ese momento, y con mucho temor de que fuera regañado porque solo quiso mujeres intérpretes en su compañía. En ese momento él decía que el hombre actor, salvo excepciones de sus colegas y con los actores que él escogía trabajar, que los llamaba su tribu, ¿no? Que te comenté el otro día de la tribu de hombres sensibles, de los que se pudo rodear y ser, porque no soportaba para nada el machismo. Y entonces dijo: yo quiero explorar emociones muy profundas, y yo creo que la actriz mexicana, mujer, es más abierta y es mejor intérprete, y quiero investigar eso. Es importante mencionarlo y bueno, verán eso también. Me parece, nada más para que no yo pierda la idea, me parece bien interesante escucharlas porque estamos hablando de Julio Castillo dirigiendo primero en el 68 y después en el 78 con el proyecto de investigación. Entonces pienso que por ahí hay un proceso de maduración que igual me gustaría que pudiéramos abordar. Rebeca, ¿tú quieres decir? Precisamente a propósito de los 50 años del movimiento estudiantil del 68, Julio hizo como cápsulas breves, hacíamos teatro callejero, donde se planteaban temas como una sábana se ponía en cierto lugar en la calle y María Elena Pris y Adrián Ramos eran con los pies, nada más se veían los pies de las rodillas para abajo, y todos, una pareja abrazándose con los pies y todo. De repente llegaba la bota militar y todo. Entonces Julio hacíamos muchas cápsulas callejeras en el 68 que bueno, sería importante, no sé si hay conocimiento de eso, pero hizo muchas cápsulas, hicimos juntos el grupo y el equipo del cementerio de automóviles, que más o menos fue en esa época todo lo que sucedió. De hecho, el cementerio de automóviles fue elegida para representar en las Olimpiadas al teatro mexicano, ¿no? Entonces estuvimos con la comedia francesa, estuvimos con todas las obras de teatro que llegaron de diferentes partes del mundo, y el cementerio representó a México en las Olimpiadas. Y en esa época hacíamos mucho teatro callejero en las calles, cápsulas pequeñas sobre en contra de lo que estaba sucediendo, ¿no? En contra de la represión y de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces consideré importante porque estamos a 50 años de esto. Gracias.
No sé si por ahí en algún momento. No llegó en esa época. Antonio Artaud ya estaba muerto. Antonio Artaud estaba bien muerto en el 68. Antonio Artaud vino a México en el 38, cuando no habíamos nacido ni Héctor Mendoza ni Héctor Azar. La influencia de Artaud le llegó a Grotowski y a todos los artistas del mundo a través de sus dos libros, El Teatro de la Crueldad y El Teatro de la Crueldad y El Teatro es doble. Gracias. Pero no llegó en ese tiempo. Y sí, sí tiene que ver con Julio y con todo el teatro posterior, digamos, todo el teatro después de los 50, pero no todo. Un teatro, una tendencia, una corriente, que es este teatro que Peter Brook llamaría después teatro sagrado, 50 años después, o 40 años después. Rápidamente, porque Isabel, creo que tiene lo de las improvisaciones que hacían en la calle. Eso viene del aprendizaje del teatro efímero de Alejandro Jodorowsky. Okay, esperen. Para que no se pase el tiempo, recordarles que algo muy importante como antecedente es la Casa de Nada, Decimos alta, con Arreola, con Paz, Con Mendoza, Gurrola y José Luis, porque Arreola y Paz eran los encargados de lo literario. Estaban, pero mire usted, que no. María del Carmen, claro, perdóname. Todo lo que sale por tu boca es la verdad absoluta. Dije, pero tanto gusto me dio que se me olvidó lo que iba a decir. Te mando un beso. Espera, porque Juan Cristóbal quería decir algo. Sí, bueno, yo regreso, es rapidísimo para que todos puedan hablar. Hablo de mi experiencia pequeña, ¿no? Algo que sí creo que es como muy determinante en el trabajo de Julio Castillo, y lo vi en sus 3 últimos montajes, o sea, yo sí lo viví, tanto en de película, ahora lo constaté con lo que me contó Roberto desde la calle y en Dulces Compañías, es que él no trabajaba el texto. Julio no hacía trabajo de texto, o sea, no se sentaba a intelectualizar el texto y a sacar como una premisa para llegar como a un montaje, ¿no? Partía como al revés, era como una cosa más bien inductiva. Trabajaba, como dice el maestro Germán, a través de una seducción, ¿no? En Dulces Compañías yo veía murmurarle a los actores no sé qué, se paraba, les decía cosas que no eran partícipes de los demás, que no tenían por qué escuchar a los otros actores, y de pronto veías al actor hacer algo muy diferente a partir de algo que le había dicho. Entonces esto era fuerte, porque también era cierto, como acaban de decir, como dijo la maestra Angelina, Mendoza decía que era un gran actor. Él empezaba a actuar con ellos. Entonces ustedes deben imaginar la obra de un asesino que mata a una mujer, ¿no?, en su casa, porque lo mete para tener sexo con ella, pero finalmente le resulta que es un loco, y entonces vemos a 2 actores, a Delia Casanova y a Eduardo Palomo, en paz descanse, y a mi padre, metiéndose en este mundo los 3, y él actuando. Yo vi a Delia decirle un momento a mi papá temblando: hazlo tú, Julio, es que hazlo tú, estás grueso de lo que nos estás diciendo. Roberto me lo contó hace poco, 3 semanas antes de estrenar De la Calle, nadie había ensayado la obra de teatro, no se había ensayado. Alguien, no digo el nombre, se fue porque dijo: esto no va a ningún lado. Y
para los más jóvenes me entenderán. Fue No, como yo sí lo Karate digo, Kid. Antonio Peñuño. Fue como Karate Kid, literalmente los jóvenes me entenderán. Un día les dijo, Seña, a ver, ¿qué hiciste? No sé. Ahí está el texto. Vámonos. Sí, a ver, yo de película, finalmente, nada más esto rápido, de película se trabajó a base de improvisaciones, me lo acá confirma, y luego se llegó al texto después de lo que los actores improvisaban en el momento. Y bueno, Pero entonces esa podríamos decir que es la técnica también de alguna forma. Es una metodología que parte de la improvisación, partirán de algún tema específico. Sí culminó la investigación de varios años con María del Carmen Farías, Paloma Burrich, Jesús, Francis Laboriel, la compañía, y culminó en lo que van a ver en la tarde, el vacío, en donde él ya no quería que la dramaturgia saliera del actor, así literal. Claro que esto a muchos directores mexicanos les molestó muchísimo y a dramaturgos, pero bueno, él iba a lo que quería, ¿no? Era o sea, su investigación era: yo quiero en vacío lograr que las escenas sean escritas. Incluso nos íbamos a las 12 de la noche a la cama de la casa de Jesús Rodríguez, porque Julio estaba dirigiendo una telenovela y Paloma Burrich en su camionetita con su Joana, Mari Carmen. Entonces pasábamos por Julio a Televisa, nos íbamos a una cama en casa de Jesús en Coyoacán y nos pedían ejercicios que trajéramos, hasta con música, con vestuario. Y se escribió así el guión. ¿Te parece, Isabel? Hablamos de eso en la tarde porque tendremos espacio para vacío. Entonces, Pichi bueno, y Roberto, tú querías comentar. Yo la experiencia que quiero contar de lo que decía Cristóbal, aquí lo que sucedía con Julio es que era un contador de historias, y aquí está nuestra queridísima Lourdes, que cómo empezaba a contarnos la historia del cine que él había visto, y iba contando, y cuando agarraba al actor, y le decía: mira, tú vas a hacer tal y tal personaje, ¿eh? Y esto y lo otro y acá, y mira, a ver, vamos a hacer la improvisación, ándale, te abrazaba, te daba tu besito, todo, y iba la improvisación, terminaba y se acercaba y decía: ¡qué chingón eres! Eres el mejor actor del mundo. Nos estaba seduciendo, ¿sí? Nos estaba convenciendo. Y cada vez que hacía ese mismo ejercicio, iba: no, ahora estás más chingón, cabrón. Y eso era lo maravilloso, porque nos alimentábamos de él. Él se alimentaba de esa imaginería. Y luego lo que ocurrió de esto de película, igual que en De la Calle, cuando ya supuestamente estaba todo, el día que corrimos duraba más de 3 horas o 4 horas de película, que era todo el cine mexicano hasta no sé dónde, sí, hasta el 68. Sí, por eso el primer acto duraba 4 horas, hasta que dijo: no, hay que dar tijera, ¿no? Y se empezó a elegir qué era lo que se iba a poner. Y igual, todos los compañeros, finalmente era abrazarnos a él, estar con él. Y bueno, yo recuerdo una anécdota, no sé si te acuerdes, de esa vez que dimos un ensayo con Yaco. Dijo: métanse a la bodega y saquen lo que encuentren. Y a la bodega, pues sí, que nos vistiéramos como pudiéramos de lo que encontráramos. Y ahí vamos. Y dijo: yo ya no hablo. Comienzan hagan de cuenta que está en la función. Se van las luces, y tercera llamada y vámonos. Y todos atrás bambalinas: oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pues quién sabe. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? No dice nada. Y todo un silencio. Termina.
permiso. De película, ¿no, Pichi? Sí, y entonces se acerca, ahí vamos nosotros con cuidado, así, porque no sabías qué pasaba. Y lo vemos dormir. Ay, no, Julio, chingón. Nos vemos mañana. Ese era el Julio. O la escena del marrano con Damián Alcázar, ¿no? Era increíble la manera en que Damián primero al principio no sabía qué hacer y lo convenció de ese pinche marrano que cargaba ahí, ¿no? Pero esperen. Ahorita vamos con anécdotas. Sí. Espera. Porque todos seguramente tienen unas grandes anécdotas con Julio. Pero quiero que retomemos, porque además yo tengo dos puntos muy importantes que me gustaría que ustedes pudieran platicarnos sobre esto que a mí yo percibo de él, que es un director amoroso. Hay muchas palabras, todo tiene que ver en relación al amor. Y hay otro punto que me interesa mucho sobre lo importante que era para él la comunidad, o sea, trabajar en pro de la comunidad o buscar un bienestar para el otro. Entonces, antes de que nos vayamos con esas maravillosas historias, me gustaría que, no sé si Roberto, lo que tú tenías por ahí que querías platicar, que tiene que ver sobre el proceso de la actuación, que también por ahí me gustaría saber cómo era esta improvisación que hacían. Sí, yo creo que más allá de lo anecdótico, Julio partía mucho como de su realidad inmediata y de sí una libertad con el actor a partir del conocimiento personal de cada uno de los actores con los que trabajaba. Es decir, creo que este nivel de improvisación, por lo menos en el proceso que a mí me tocó jugar con él, era en función de la libertad de cada uno. Es decir, ¿qué tengo yo que decir? ¿Qué tengo yo que expresar? ¿Qué tengo yo que comunicar? Se lo comparto a Julio, director, ser humano, y a partir de ahí él iba moldeando su propuesta y su escenificación, su trabajo. Ahora que comentaba Juan Cristóbal esta anécdota de que efectivamente el texto nosotros no lo tocamos sino un par de semanas antes de estrenar, a mí me da justo la pauta de... Él surge a partir de... La ciudad es otra después del terremoto. Y yo quiero hablar de una ciudad, de cómo se transforma nuestra sociedad después de un hecho tan violento como el sismo del 85. ¿Qué pasa con los muros que se caen, que ahí están, los que permanecieron? ¿Cómo nos pegamos a un muro y podemos sobrevivir? Es decir, él propone que improvisemos a partir de su realidad, ¿no? De lo que está viviendo y de cómo ve. Ahora veía en el documental, decía una frase de cómo percibo a mi ciudad cada vez más deteriorada. Y creo que esto forma parte como de un lenguaje de Julio como necesidad de expresión. Voy a contar una historia a partir de lo que me está sucediendo a mí. Entonces, ¿con qué elementos cuento actorales? Cuéntenme cómo ven ustedes la ciudad. ¿Qué les significa a ustedes una ciudad derruida, una sociedad destruida, dañada, lastimada? Y a partir de lo que ustedes me proponen, durante varios meses de improvisaciones, de trabajo aquí en este foro, entonces, después de todo ese material que sí le escupimos, ¿no? Más de 27, 28 actores que conformamos la compañía, entonces sí, tomó el texto y dijo, todo esto que trabajamos en improvisación a partir de la libertad y de la visión que cada uno de los actores tiene que proponerme, ahora lo acoplo, lo amoldo y lo inserto en el texto que voy a montar. En este caso era de Jesús González Dávila, sin cambiarle una coma, absolutamente respetuoso de la dramaturgia. Que también eso me parece absolutamente fascinante, porque uno como actor es muy cómodo leer un texto y primero pensar, a ver, ¿cómo lo acomodo para poder decirlo?
Pero ¿qué pasa si ese texto lo respeto íntegro como partitura musical, en donde va el re, el do, el sostenido, la pausa, y a partir de ahí yo le meto un propio vibrato? Pero la pauta ahí está escrita, ¿no? El texto ahí está escrito. Y Julio era muy celoso en ese sentido, en el respetar el texto, quizá, por lo menos en este caso, porque era de su compadre González Dávila, ¿no? Entonces había como que respetar el texto. Sin embargo, esta seducción de la que habla Germán, sí, creo que era más que una seducción, un hecho amoroso. Sí, es verdad que aquí de pronto cuando les decían a Angélica, a Leticia Guijara, a Pilar Bolívar cómo tenían que violarme estando desnudo, llegaba por atrás y me hacía así para decirme, perdón Robertito, pero para mostrarle a las actrices cómo era. Yo lo tomaba como un gesto de amorosidad, ¿verdad? En el sentido de, no nos decía cómo hacer las cosas, pero sí era cálido, era respetuoso, era amoroso y era como crear la disposición necesaria para sentirnos absolutamente confiados de que caíamos en blandito. Después yo me encuentro con procesos de trabajo diferentes que tienen que ver con querer improvisar al vapor, y sucede que no hay una guía como la que sí proponía Julio. Es decir, sí improvisen, pero bajo determinadas premisas. Sí hay libertad, pero como todo juego tiene reglas. Y creo que en ese sentido Julio sí era muy sensible a ello, a poner los límites a partir de la sensibilidad de los actores con los que trabajaba. Entonces, yo no sé si eso yo lo enclavaría o lo etiquetaría o lo delimitaría a una técnica específica. Creo que Julio buscaba su propia forma de llegar a lo que él veía que podía ayudar a tener una experiencia con el espectador. Sí había una partitura, es decir, las 200 funciones que tuvimos aquí desde la calle, con todo y que hubo algunos cambios en el elenco, y que sí había modificaciones en el vibrato de algunas escenas, todo el marcaje, todo lo que se realizaba en escena lo había determinado y aprobado Julio, excepto las ahogadas que se ponía Pingarrón con la cubeta de agua, que nomás no le salía el mismo Julio decía, Pingarrón, no puedes levantar una cubeta de agua. Ah, Pingo, hasta ya te oí. O sea, Pingarrón era el único que improvisaba en escena, ¿no? Todos los demás hacíamos lo que se nos había pautado. Pero bueno, Pingo pues había ganado el derecho de piso, ¿verdad? Él se podía ahogar en sí mismo. Pero a lo que voy es que Julio sí nos daba la libertad de improvisar, pero para llegar, en el proceso creativo, en la búsqueda. Ya en escena, sí había una precisión consciente en el actor. Es decir, sí pedía conciencia del actor, conciencia de lo que sentía, de lo que hacía, de lo que decía, de cómo se movía, de qué es lo que estaba provocando en el espectador. Y a mí esa es la parte como que yo rescato más de el instar al actor a tener conciencia de lo que ocurre en escena, de no ser un actor inconsciente de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo, de lo que estás provocando, de lo que estás generando, de que no rompas en ningún momento la comunicación con el espectador, porque el fin último pues es ese, el llegar al espectador. ¿Tú quieres comentar? Bueno, respecto a eso, yo diría que si habláramos de alguna técnica, hablo yo de la experiencia pedagógica, ¿no? Que es donde yo lo conocí. Era como despertar la intuición del actor. Y no sé si era una técnica deliberada de Julio o él así era, o sea, algo que fuera muy consciente. Casi te ponía en una situación donde no te daba instrucciones, donde no te decía nada, de repente pasaba alguien, le daba un objeto, ya, ahora haz lo que quieras, ¿no? Con esa situación, sin el actor esperar
era como arrojarte a un vacío fértil donde el actor pues planteaba y salían cosas verdaderamente notables, ejercicios así muy interesantes, y también siempre partir de algo personal, ¿no? Julio llegaba sin ningún plan a sus clases, a las que yo asistí todas, y en ese momento se conectaba con algo que a él le interesaba particularmente y que estaba movido por eso, y empezaba a trabajar sobre esa inquietud inmediata, personal, necesaria, y empezaba a investigar sobre eso, ¿no? Y por supuesto conectaba a todo el mundo porque tenía justamente ese don de conectar a todo el mundo en esa dimensión que a él le interesaba, y que además él vivía apasionadamente y en llamas, que yo creo que era otra de las cosas que funcionaban de su técnica, que él estaba todo el tiempo en una efervescencia y en un estado de sensibilidad que uno se decía, ¿de dónde saca la energía para mantenerse en un estado de sensibilidad y de arrojo vivo, de sentir todo lo que está sucediendo sin filtros, en fin, que era algo muy impresionante? Pues me gustaría que tocáramos este punto porque igual vamos a dar un tiempo para anécdotas. Este punto que yo les digo me llama la atención, siempre pensando en el otro. Por ahí hizo televisión, no sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de trabajar con él en la tele, pero también hizo programas que tenían un contenido social. Entonces, por ahí, Isabel, si tú quieres, ¿tienes micrófono ya? Sí, hizo con muchos actores y revolucionó Televisa. Digo, realmente cuando la llamaron a dirigir en Televisa, todos querían trabajar con él. Hizo programas en la UTEC, en Canal 11, empezó a hacer lo llamaron para hacer teatro en tele, Bellamy, Maupassant, incluso varias veces en Las Sombras Blancas nos llevó a hacer teleteatros con Sabido, y luego hizo un programa que yo creo que hay que rescatar, muy interesante, con Octavio Paz, que lo tiene José Manuel Pintado, si quieres los enlazo, sobre Ubú. Hizo una reflexión de Janine de Ubú, con las máscaras, con la compañía, con Octavio, muy interesante. Entonces sí le gustaba la tele y bueno, anécdotas hay muchas, pero sí creo que el amor era su esencia, el amor al otro. Porque también hicieron teatro para, esto que comentaba, ¿no? Que hicieron teatro para la calle, tú, Rebeca, ¿no? Y sí creo que por ahí también se siguió Juan Cristóbal. Vuelvo a partir de lo que yo más vi con él como persona, que tiene que ver con este tema, yo creo, del amor. Y esto me lo contó y nos contaba siempre, ¿no? Él fue un niño lastimado, chico. O sea, él le pegaba a su padre y le pegaba a la antigua, pues, es decir, era esta escuela fea. Y le tenía mucha aberración a la violencia, a los estragos que podía hacer la violencia en otra persona, es decir, la energía negativa que tú lanzas contra una persona cuando eres violento, ya sea física o verbalmente, ¿no? Esto lo ponía a él mal, de verdad, o sea, era una cosa que no le gustaba. Entonces, me imagino que más allá del teatro, él era una persona que buscaba finalmente, estaba en un proceso siempre de estar buscando cómo todo fuera, como dice Roberto, a través del amor, a través de una energía en la cual la cosa fuera constructiva y no destructiva, ¿no? Y creo que partía de su manera de ser, de ya algo que venía desde que él era niño, ¿no? No sé qué tal tenga que ver, no soy psicólogo, pues, ¿no? Pero bueno, pues esto fue así, ¿no? Angelina, ¿tú quieres comentar algo? Un pensamiento que tuve. Julio era un ser apapachable
receptivo, cálido. Y esto de alguna manera se manifestaba en su relación con sus actores. Para sus detractores esto era una razón para hablar del cuacachismo de Julio, a eso me acuerdo. Pero actualmente esto propiciaba una confianza absoluta de las dos partes para pedir, sugerir, proponer, relacionar o llegar a ahondar en fibras emotivas, secretas, personales, íntimas, en función de crear, encontrar algo plasmable en el Facebook, de todas maneras puede entrar a la transmisión. ¿Cómo? Si la gente no tiene Facebook, cuenta en Facebook, pueden ver. Una cosa que es importante, creo, es que en ensayos siempre, en todos los ensayos, nunca, jamás, y luego me invitaba a ver ensayos donde conocía te voy a llevar a conocer a alguien de tu tribu, y me llevó a ver a Sosa a que a ensayar. Y él jamás en nuestra compañía, cuando le tenía que dar una nota a un actor o algo, te jalaba así en privado y te lo susurraba al oído. O sea, jamás ante terceros, otros actores, te decía si estaba mal o bien. Y eso a mí me conmovía y me sigue conmoviendo muchísimo. Me parece un profundo respeto, porque nunca había terceras personas ante una equivocación. O sea, era hiper cuidadoso de no lastimar, jamás, en ningún sentido. Nunca alzó la voz, nunca. Y otra cosa que tenía es que el clima de ensayos, él a veces llegaba al ensayo a decir, no sé qué voy a hacer hoy, estoy aterrado porque no sé qué voy a hacer. Y nos lo decía, hoy no sé qué vamos a hacer. Soñé esto, ayúdenme. O sea, él partía de mostrarse vulnerable y de mostrarse un ser con miedos. Así llegaba a hablar al ensayo. Tengo terror de esto, tuve una pesadilla, hoy no sé qué hacer, no se me ocurre. Entonces, el clima que él creaba no era de un director, sino de un ser humano que estaba explorando algo en sí mismo y en los demás. Y se adelantó al psicoanálisis muchísimo, porque sus ensayos eran muy psicoanalíticos. Él hablaba de él y se desnudaba a él. Entonces, pues ante eso, ante ese acto amoroso de alguien que te expresa sus miedos y te está dirigiendo y no sabe ese día qué va a hacer y se siente inseguro, pues crea un clima muy pedagógico para poder estar en lo humano. Si nos quieres compartir algo. Pues no preparé exactamente qué hablar hoy, pero en la tertulia de lo que va surgiendo, yo viví el momento que nos describe Germán Castillo en el principio de su participación aquí con nosotros. ¿Cómo decide Julio dirigir de la calle? Germán Castillo sucede al maestro Solé en la dirección del teatro de Limba, y entonces Julio nos platica a Blanca y a mí en la cocina, los niños arriba ya durmiendo, que Germán quiere hablar con él y que él tiene cierto temor de que le invite a dirigir Moctezuma II. Bueno, sí. Germán dice que en realidad le invitó a dirigir Los Enemigos, pero Julio presentía, porque Germán es un estudioso de Sergio Magaña, un gran admirador. Yo creo que el primero. Ahorita te damos un tiempo de réplica. Bellas Artes ya lo habían llamado para Los Enemigos, y entonces a mí me pareció institucionalmente Germán, ¿podrías que tocaba hablar? pagar. Pues entonces, bueno, entonces... Era una aclaración de que no es que yo ame a Magaña, es que era un compromiso institucional que tenía Bellas Artes con Julio de que dirigiera a Los Enemigos. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue ofrecerle, yo quería que Julio abriera mi gestión y lo primero que se me ocurrió fue ofrecerle lo que se le debía. Cuando me dijo que no, y ya dije que me convenció muy fácilmente. Es que fue antes esta conversación, Germán, antes de que hablara contigo. Entonces, sí, te presentía que voy
silenciosa porque estaba acostumbrada a las reacciones, a un imprevisibles de Julio y todo eso, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y por qué no quieres, Julio? Dijo, no, es que penachos, plumas, taparrabos. No, yo tengo una obra chiquitita de Chucho González Dávila que ya la tengo dirigida, aquí ya la tengo lista. Y sirve de que me contento con Chucho porque estamos peleados. Pues eso fue su razón. Pues sí, estoy peleado con Chucho ya de una vez me contento y todo. Entonces cuando llega Germán pasa lo que Germán nada a continuación, pero él ya llevaba la propuesta, es decir, ¿verdad? En eso sí. Con lo que hacemos muchos los directores, sí. De hecho, nos invitan y decimos sí, pero no es la mejor esta. Y ya el funcionario te dice, ya vas, o te dice, es esta o no es nada. Según quien sea, se lo plantee. Sí, él nos dijo que iba a hacer un homenaje a mi hermano, estaba dolido por la muerte de Enrique, y Blanca, que sí leía y era culta, nos recordó las palabras de Borges. La felicidad no necesita transmutarse en belleza, la desventura sí. No, pues estamos encantados, ¿verdad? Porque lo dijo mucho más brillantemente, citó mucho más brillantemente a Borges de lo que nosotros hubiéramos en ese momento cavilado o contestado a Julio. Y así fue, Julio necesitaba eso, y una de las escenas de la calle se refiere a la muerte de su hermano. La otra parte, pues la ha contado de alguna manera Roberto, ¿no? Sí, de la calle fue de sus últimos montajes, y yo le pregunté ya en su lecho de muy enfermo, que cómo le había hecho para estar tan bien en su dirección de la calle, y solo me contestó: traté de equivocarme lo menos posible. Bueno, nada más para cerrar el capítulo de la calle, ¿no? Está claro que también viene de cosas que me contó mi hermano Filip posteriormente, ¿no? Y que tienen que ver con esta situación de la que comentan Lourdes y Germán, ¿no? De la obra de Sergio, la obra de la calle, no era ni siquiera la obra de Chucho. Antes de todo eso, Julio estaba obsesionado con hacer una obra que se llamaba Los habitantes de la pared. Y siempre estaba diciéndonos a nosotros, a su familia, mira, mijo, hay gente que siempre está pegada a la pared, vive ahí, están ahí en la calle, y ahí viven, ahí duermen, y ahí se pasan toda la vida, ¿no? Y estaba obsesionado con esta situación de los muros, de gente pegada, que también un poco Roberto, ¿no? Que les hablaba de esta situación. Cuando le llega el texto de González Dávila, aquí está mi idea, estos son mis personajes. Y bueno, la escenografía de Pascal, bueno, habla, ¿no? Que eran muros, ¿no? Que entraban y se salían, ¿no? Si lo han visto en YouTube, ahí anda por ahí de la calle. Es eso. Sí, brevemente, no sé si puede tocar un poco lo anecdótico, porque yo sé que ya se nos está pasando el tiempo, y a mí sí me gustaría que si hay algún comentario de este lado, ¿no? Para que también la tertulia se pase para el lado de acá, exacto. María. Pero rápidamente, nada más para acotar esto que comenta Juan Cristóbal del mudo. Cuando a mí me invitan a hacer la audición para De la Calle, por sugerencia de Pingo, que comenta que pues allá hay un niño Sosa que podría hacer algo fino, me invita a hacer la audición aquí al Teatro de la Danza. Llego yo a un espacio lleno de egresados del CUT, egresados del CEA de Televisa, egresados de Filosofía. Eran 3 escuelas. Y era puro chavo egresado. Y lo que me pide Julio a modo de audición es que haga una improvisación de lo que le sucedería a un niño despertando en la calle, pegado a un muro, y lo que ocurriría durante todo el transcurso de su día, de la mañana a la noche. Así, sencillo. Entonces,
me quedo así, o sea, lo que veo es como a todos estas rufla de gañanes egresados, profesionales del teatro, enfrente viendo la audición, y lo que nos vamos para atrás del muro, de ahí del teatro de la danza, y le digo a Julio, es que me da miedo. Y justo esto que comenta Isabel de decir las acotaciones en corto, en breve, íntimamente, lo que me dijo es, eso es de lo cual puede surgir el miedo. Es decir, ¿qué puede sentir un niño cuando despierta en la calle solo, que tiene que transcurrir todo su día sin despegarse del muro, viendo la vida pasar hasta que anochece? Pues miedo. Entonces, ¿hasta dónde puedes llevar el miedo a partir de tu propia experiencia, de tu propia lectura del miedo ante esas circunstancias? A esas reglas me refiero, que son las que proponía en función de la libertad de cómo uno lo pudiera ver. Y hasta ahí la anécdota. Y Julio se llevó aparte a Pintarón y dijo, pinche Pintarón, cabrón, le trajiste al Rufino. Pues sí, terminó el ejercicio y me dio el texto y me dijo, empezamos a ensayar la próxima semana. Sí, bueno, sí, María Moré. Bueno, yo también creo que yo hice teatro por Julio, porque yo vi Los Bajos Fondos y yo no sabía que era de Julio Castillo, o sea, yo estaba haciendo otras cosas, de repente vi Los Bajos Fondos y me quedé impactada. Bajé, o sea, porque me tocó en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, donde lo vi, sí, pues eso ahí, y bajé las escaleras, no conocía a nadie ni nada, me quedé así como, y yo dije, de aquí soy, yo me quiero subir ese tren, de aquí soy. Nada más lo pensé, y ya muchos años después, ya estudié actuación, y bueno, yo entré a Televisa, cuando Televisa tenía los mejores maestros, tenía a Julio Castillo, a Ludwig Margules y a Héctor Mendoza. Entonces nosotros fuimos esa generación de Televisa, que de repente pues no nos quedamos en Televisa y nos metimos al teatro, ¿no? Y tuve la maravilla de tener a Julio 4 horas diarias. O sea, de lunes a viernes teníamos a Julio y lo llevamos a su casa y también, por ejemplo, pudimos ver, íbamos a estar en De la Calle, pero no nos dejó Televisa. Nosotros decíamos que nos íbamos a salir, pero dijo, no, ustedes son parte de La Calle, entonces nosotros íbamos a los ensayos, veíamos las improvisaciones. Y yo de verdad recuerdo que sí que le decía a los actores en el oído, pero una de las cosas que me acuerdo perfecto, que yo creo que ese fue el primer día, pero a lo mejor fue después, que estábamos en un salón de teatro de la danza, o bueno, en un teatro que está aquí juntito, bueno, para allá, junto al Galeón, y con una velita, y era para Roberto, ¿no? O sea, para que despertara ese Rufino, y de verdad era emocionante, o sea, las improvisaciones eran, o sea, Julio era un mago, o sea, Julio te decía, sabía, o sea, hacía como una alquimia, y otra de las cosas es que siempre nos hacía confiar en nosotros. Yo muchas veces que tuve problemas, me acordaba de la voz de Julio de, tú eres de aquí, tú sirves para el teatro, tú eres de teatro. Entonces creo que esa era una cosa mágica de él, ¿no? Entonces lo veíamos en eso. Recuerdo también improvisaciones en el muro con Mauricio y con Juan y con Raki, creo, que, o sea, que siempre se nos quedaban en la mente, y después ya que las vimos en escena, pues una maravilla. Y la otra cosa es que nosotros hicimos un montaje con él que no llegó nunca, o sea, nunca se concluyó, que era Enemigo de clase, de Nigel Williams, con una versión femenina y una versión de hombres, la que era, y él era, siempre le gustaba como imaginar, y la otra cosa es que nos hacía parte de su familia, no sé si así era con todo el mundo, pero nosotros, pues para mí Julio es Blanca, es Martín, es Juan Cristóbal y Filip, ¿no? Entonces en algún momento Julio me llevó al doctor, o sea, era como un papá, ¿no? Entonces, genial.
María del Carmen Farías, buenas tardes. El sentido de complicidad. Él te llamaba aparte y en ese momento se hacía un pacto, la complicidad. ¿De dónde viene esto? Del barrio. Así como en una etapa, muy al principio estaba con sus brothers, ¿verdad? Esto es el barrio. Es el barrio y es la gente en la que se tiene confianza, con todos los cuartos, ¿no? Después entra el Charro Galindo, en fin, todos, pero se hace siempre un grupo, al principio solamente de varones, porque en el barrio la gente ruda son o eran los chavos. Y él tenía a sus cómplices que estaban ayudándole, eran sus asistentes. Y tenía a sus actores que es de esta cercanía física, el tocar, el no tener miedo a tocarse, y el acercarte para decirte en voz baja, ¿quién? La autoridad que es el director para los actores. Entonces nos hacía sus cómplices y esto hacía que hiciéramos una gran banda de complicidad entre todos. Yo soy Guillermo Navarro y bueno, yo tenía 17 años cuando vine a este teatro y yo estaba en mi taller de teatro del colegio de bachilleres. Yo no quería estudiar teatro, yo estaba porque pues, me gustaba un poco estar en el teatro, pero yo quería ser biólogo marino. Y vine a ver precisamente de la calle, todavía tengo mi programa de mano, hay un texto de Vicente Leñero que dice algo así como las cosas más hermosas, no, ese es algo así como las cosas más terribles de la vida pueden ser las más hermosas en el teatro. Guardo pues estas imágenes porque yo salí de aquí, de este teatro, me fui caminando hacia Reforma y en ese momento pues pensé que algo había pasado en mí, que se había transformado en mi vida. O sea, en ese momento yo decidí que quería dedicarme a hacer esto. Al siguiente día conseguí la obra de González Dávila porque yo quería leer y la conseguí en una edición delgadita, ¿no? Me senté por ahí en alguna banqueta, la leí y me quedé pensando dónde estaba todo lo que yo había visto. O sea, yo me quedé pensando así y en ese momento fue el momento más interesante porque descubrí la poesía de un director. O sea, entendí la potencia o cómo alguien había generado esa séptima potencia en un texto que finalmente pues marcó pues creo que la vida de muchos, ¿no? A mí me hubiera gustado, yo cuando empecé a estudiar teatro quise estudiar con Julio, ya no lo alcancé, pero creo que bueno, yo no tengo a lo mejor gran cosa, estoy después de tantos años sentado aquí escuchando este homenaje. Vengo solo por eso, porque me parece fundamental Julio Castillo en el teatro mexicano. Y sin manera de pretensión, la vida después de todo, yo estaba haciendo una gira con una compañía francesa y en Marruecos me hicieron una entrevista y de pronto me preguntaba una revista que se llamaba Cassandra, muy importante en París, me decían que ya que había visto yo teatro en el mundo, que ya había visto a Peter Brook, ya había visto cosas de Pushkin, ya había visto cosas de Zíngaro, ya había visto muchas cosas, me decían, ¿qué es lo que más te ha impactado en el teatro? Le dije, de la calle de Julio Castillo. Nunca he vuelto a sentir esa potencia tan grande que sentí en ese momento cuando yo vi esa obra y
y todavía me emociono de pensar en todas las imágenes y todas las cosas que se quedaron en mí, y que poco a poco en mi trabajo, cada vez poco a poquito voy haciendo un pequeño homenaje a ese trabajo que yo vi con todos esos actores y con esa maravillosa poesía de Julio Castillo. Es todo, gracias. Soy hermano de Julio Castillo. Mi esposa sacó una foto hoy de cuando éramos niños, y no voy a hablar de nuestra vida, sino de una parte del teatro que hoy no se tocó y que a mí me impactó mucho, el Teatro Blanquita. Mucho, porque efectivamente nosotros crecimos en el centro de la ciudad, y el centro de la ciudad eran carpas y teatros, y teníamos un tío soltero que fue el que nos llevó con los niños a Tombolele, a Calatán, a Chumaqueya, todas las bellezas que usted se puede imaginar, y nuestra vida era en esas carpas y en los cines de barrio. Mi abuela oaxaqueña decía que no había lugar más seguro que una sala de cine, por eso surgió de película. Nosotros podíamos ser Scaramouche, Errol Flynn, El ladrón de Bagdad y varias películas, porque en eso nos divertíamos. La parte que les quiero comentar de Julio es una anécdota que viví con el señor, creo que se llamaba Carlos Santana, el director de la Sonora. Por coincidencia, estuvimos juntos él y yo, después de que se había presentado, y resultó que le platiqué que era hermano de Julio Castillo. Hubieran visto la expresión de él. Y me dijo, no sé qué decirle de su hermano, pero sí le puedo decir lo siguiente. Viví una cosa extraordinaria, pero a la vez muy difícil con mis compañeros. Porque no sé cuándo a Julio se le ocurrió que la Sonora Santanera no la podía ver la gente, que la Sonora existía en un disco, en un radio. Y entonces ligó con una escena que vivimos nosotros en una de las vecindades, donde hay un pleito de la época de los rebeldes, y hay un pleito entre pandillas y matan a uno de ellos en la vecindad. Lo vimos. Y entonces llegan otras personas, sacan al muerto, y una señora avienta cubetas de agua para la sangre. Pero lo más increíble es que saca un tocadiscos y empieza a tocar una canción de la Sonora Santanera. Eso hizo que él convenciera a este señor para que cuando se presentaron ahí en el Teatro Blanquita, la gente no los veía. Fue esa escena que nosotros vivimos, salen dos pandillas, sale una señora, y esta señora pone un tocadiscos, tal cual así fue la escena de Blanquita. Y de momento empezó a cantar la Sonora Santanera. ¿Saben dónde estaba? En unos botes de basura. Y de esos botes de basura los fue bajando. Y ese era mi hermano, y eso lo hizo el Teatro Blanquita. Gracias. Que como estamos transmitiendo para el mundo también, necesitamos que entre el audio. Pero no sé si para terminar y agradecerles su presencia, no sé si alguien quiera contarnos una anécdota. Yo sé que por ahí a lo mejor... Quisiera decir algo. Sí. No anécdota. Yo estoy realmente agradecido con Julio por haber aceptado hacerlo en la calle, pero no por lo que pasó, acaban de decir por allá arriba, que es la obra más potente que todos hemos visto en México y en algunos lugares de Europa, sino porque
además de eso, profesionalizó casi a todos los muchachos que mandamos sacar de las escuelas, que no estaban egresados. Algunos sí, otros no, pero la mayoría eran todavía estudiantes por el rango de edad. Y casi todos los que participaron en la obra, fue tal su debut que todos se profesionalizaron. Hay directores, algunos muy destacados, muchos actores. Creo que con Julio fue la consolidación de Gabriel Pascal como escenógrafo de película y de la calle, Mauricio Jiménez como director, y bueno, la Cuijana, la Oliver, Norma Angélica, la camarada Papá Dimitrios, en fin, los que ya estaban, los que ya existían como Pingarrón y Macros, y creo que nada más eran los únicos. Adalberto Parra, que sigue vigente, igual que Pingarrón. Bueno, eso fue muy importante. ¿Perdón? Termina. Bueno, eso es un plus de ese montaje, como creo que te pasó con muchos otros. Tenía la habilidad para infectar a la gente, como le pasó a María. Tantán, yo me tengo que ir. Gracias, maestro. Rápidamente. Yo quiero decir algo. Angelina y... bueno, primero, acá dos en el público y cerramos contigo, Angelina, ¿te parece? Ok. Hola, soy Olivia Margarita, buenas tardes. Pues yo me quedo con la frase de Bennett, que Julio era esencia amorosa, y aquí traigo un striptease de alma de Gabriel Pingarrón, que es el libro que se llama No es teatro. Yo tuve la fortuna de sentir la iluminación, la Casa de la Paz de Julio Castillo a los 13, 14 años de edad, una luz muy amorosa en El Príncipe Feliz de Wilde, pero de verdad este libro tiene muchísimas anécdotas, pero sobre todo eso, su alma descubierta de Gabriel Pingarrón. Este es su libro y yo sabía que quisieran leer algunos pasajes y lo traje, pero creo que te lo entrego, por favor. Pues ahí está. Muchas gracias y felicidades a todos por haber estado esta mañana, Gabriel. No, se lo entrego aquí a Gabrielito, al Gabo. Bueno, pues eso era todo. Bueno, yo nada más rápidamente, Evangelina Martínez. Yo empecé a ensayar el cementerio de automóviles, pero por culpa de esta muchacha ya no. Me embaracé y como dijo Julio en una de las entrevistas que duraron muchos meses los ensayos, pues me empezó a crecer la pancita y entonces me dice Julio, no te puedo arriesgar, Evangelina, porque era el personaje de la deportista que corría en todo el escenario. No te vaya a suceder algo por mi culpa. Y pues ya no trabajé con él en teatro, pero más tarde en televisión sí tuve el gusto de trabajar con él. Eso es todo. Gracias. Rápidamente. Julio fue uno de los grandes, el iluminado, el elegido en la iniciación del compromiso teatral como una verdad auténtica para crear algo inusitado y grandioso. Murales tridimensionales de color, música, sentimiento y emoción en un paroxismo catártico que nos purifica tanto a actores como público. Julio fue un director fuera de serie, genial, visionario e iluminado del arte.
vamos a ver un breve video. Después de él haremos un receso para continuar con la sesión de la tarde, para que se echen algo a la panza, nos echemos algo a la panza. Y regresamos a las 4:30. Justamente vamos a leer algunos textos de Pingarrón. Vamos a hacer un sorteo del material del documental de Eugenio y vamos a ver Vacío. Previo habrá un desmontaje de Vacío y a las 6 de la tarde es Vacío. Entonces, bueno, vemos el corto. Emanuel, ¿estás ahí atrás listo? Emanuel. Yo pienso de alguna forma que, por lo menos a mí me ha pasado, que lo que yo he hecho, lo importante que yo he hecho en mi carrera ha sido siempre con amigos, es decir, ha sido siempre cuando se rebasa aquello de lo formal y realmente hay una creencia en una persona, hay una creencia en lo que tú estás haciendo y hay una entrega absoluta y total, ¿no? Esto es difícil de lograrlo, sin embargo yo he sido afortunado en ese sentido, tanto en mi primera puesta en escena como en mi primera intervención en la televisión. Gracias. Buen provecho. Quiero agradecer a Paloma y Eugenio el amable gesto de invitarme a ser parte de tan merecido evento. Me llamo Luis Torner y de seguro la mayoría de ustedes no me conocen. Fui compañero de Julio en la escuela de teatro y uno de los actores que más trabajó con él. Nos hicimos amigos en los primeros días de búsqueda artística y existencial. Aún se antoja como de fantasía que el Teatro del Bosque, cuando como estudiantes la hacíamos de pajes, arbolitos y ratones en la compañía de teatro infantil de Magdalena del Rivero a 5 pesos por 2 funciones, ahora ese gran teatro lleve su nombre. Por eso estamos aquí. Pero del Julio de aquellos días poco se sabe. Fueron días en que las taquillas eran tan flacas que se rifaban y casi siempre el ganador disparaba la cena en los caldos Zenón o en las fritangas del Tenampa. El grupo de amigos original, Julio, Adrián Ramos, Alejandro Morán y un servidor, todos alumnos del maestro Héctor Mendoza, fuimos reunidos en la puesta en escena del Don Gil de las Calzas Verdes. Pero Julio no estuvo de principio porque andaba divagando en otras cosas. Por misteriosas razones se había metido de mensajero de un banco, chambeando de 9 a 5, de tacuche, corbata, checada de tarjeta, pero pronto entró en razón y el maestro lo incorporó como su asistente de dirección. Las estrellas empezaban a alinear, porque al arranque de la temporada, uno de los actores principales llegó tarde a la función y el maestro lo corrió en el acto. Y adivinen quién tuvo que cargar con el paquete. De la noche a la mañana, Julio tuvo que torear un papel en un clásico de oro del siglo español y en verso. Y claro que Julito se la sacó. Por ahí del 66, Julio empezó a dirigir y en 67, creo adivinar, ganó el segundo premio en un festival de obras de Pirandello y su intenso magnetismo atrajo a estudiantes de una nueva generación. Octavio Galindo, Miguel Solórzano, Manuel Ibáñez, Arturo Alegro, Lupita Vázquez, Fernando Rubio, Homero Maturano, entre otros. Ese mismo año, Jodorowsky, otro de nuestros mecenas, junto con el maestro Solé, que pagó de su bolsa la producción del cementerio, nos llevó a Adrián, Alejandro y a mí a trabajar en un nuevo cabaret de la zona rosa llamado La Vendimia, que de tema goyesco. Pero al cabo de algunos meses Adrián se salió y Julio lo sustituyó.